Listo, muy bien. Entonces, ¿qué es el clima organizacional? Es toda aquella percepción, todo aquello que el recurso humano interno de una organización, llámese empleados, llámese socios, llámese, bueno, clientes, aunque son de exterior de la empresa, cuando están al interior, digamos que pueden percibir cómo se encuentra la organización. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de una persona como persona, uno sabe que una persona está bien o no es por su estado de salud, pero para saber si una organización está bien o no es a partir de lo que es el clima laboral o clima organizacional, se le conoce como ambos. ¿Listo? Entonces, esas variables que influyen en ese clima. Hasta ahora, si uno entra a mirar y a consultar autores, hay más de 50 elementos o variables que afectan el clima. Sin embargo, cada una de estas variables, digamos que pueden estar agrupadas en estas 5 que están en pantalla. Entonces, la primera es lo concerniente a las variables físicas. Cuando hablamos de variables físicas, es la infraestructura que tiene la organización, llámese espacios, llámese oficinas, llámese el taller como tal. Y si nosotros entramos a analizar, dependiendo de las condiciones físicas que tiene una empresa, puede también afectar el estado de ánimo de las personas, ¿o no? Y ustedes mismos lo pueden inclusive evidenciar en la universidad. Cuando el aire acondicionado está malo, ¿cómo es el nivel de recepción que ustedes tienen de aprendizaje? Se baja significativamente, porque finalmente las personas o nosotros vamos a estar más bien pensando en el calor que está haciendo y no en lo que el profesor está ahí hablando. Y si es una clase bastante teórica como la del profe Marco, van a quedar dormidos, y sobre todo clases de las 6 de la mañana. Bueno, el otro elemento que también se puede entrar a evidenciar es la luz. No en vano, recordemos que ha sido, digamos, que una variable que se ha estado estudiando o analizando desde hace bastante tiempo. Tanto es que Elton Mayo fue lo que quiso estudiar y terminó hablando sobre las relaciones humanas. eh, pero lo que es la luz es también fundamental. Si una organización, digamos, que maneja más la luz artificial que la luz natural, son empresas que finalmente las personas se van a sentir más agotadas, porque finalmente no reciben, digamos, que esa vitamina E o aquellos elementos que son importantes para que la persona, digamos, que esté bien. ¿Listo? Entonces, temperatura, luz, también es todo lo concerniente al aseo. ¿Quién ha tenido la oportunidad de ir a algún taller por ahí por Los Huesos? El Barrio Triste, ¿cómo se llama eso? La No, ya era. Valladera, eso. Sí. Si nosotros entramos a mirar la Valladera como tal, un taller, son talleres los cuales, estoy generalizando, no necesariamente así sean todos, son talleres que son sucios, son talleres los cuales, digamos, no tienen un orden, todo está tirado por todos lados. Y cuando se entra ya, digamos que las personas quieren salir rápido de ahí, ¿sí? Muy diferente a talleres estilo Toyota. Toyota. Por ejemplo, ahí mismo en la Valladera hay uno que se llama Automotor de la Montaña, creo que es, Sí. Sí. que ellos manejan todo lo que es concerniente a la filosofía Toyota. Es decir, ellos todo lo que es 5S, que los industriales lo van a mirar más adelante, creo que en producción, en de producción lo van a mirar ya más detalladamente. Las 5S es una filosofía que finalmente lo que busca es orden y aseo, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos una empresa en la cual es ordenada y está aseada, es una empresa o organización la cual las personas, digamos que se motivan más en trabajar ahí. De hecho, si vamos a mirarlo de la parte desde la mirada psicológica, cuando un lugar está muy limpio, las personas buscan no ensuciar ese lugar. Pero si hay, digamos que uno o dos papeles tirados, ya las personas inconscientemente también lo tiran.
no van y lo guardan. ¿Por qué es eso? Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos que se llama el síndrome del auto con la ventana rota, algo así, en el cual lo que trataban de evidenciar es que si un lugar o algo no está bien cuidado, las personas no lo van a cuidar. ¿De qué trata ese experimento? Para que no dejarlos en ascuas. Dejaron un auto abandonado en dos barrios de Los Ángeles. Uno, digamos, un barrio no tan bueno, digamos que con condiciones económicas no tan buenas, y otro en un barrio pues, de la Alta Alcornia, pues allá en LA. Entonces, si entraron a mirar los dos carros en los 2 o 3 primeros días, no les pasó nada. Y al tercer día, pues ya ese carro que está en el barrio pues alejado, ese carro pues se lo robaron y bueno, listo. Sin embargo, hicieron el mismo experimento, pero quebrando una ventana. Y cuando quebraron la ventana de los dos carros, ese carro finalmente a la noche, no duró ni que era un día, en ambos barrios se lo robaron, ¿sí? Le robaron las llantas, le robaron los espejos, le quebraron los otros vidrios. ¿Por qué es eso? Porque finalmente, cuando está descuidado, no hay sentido de pertenencia de nadie. Por lo que entonces eso es para cualquiera. ¿Listo? Porque digamos que uno de los elementos que ha funcionado en la cultura metro es porque es muy difícil ver el metro sucio, porque lo mantienen limpiando. Y si uno ve que una persona está ensuciando, entonces ya las personas ya se sienten apropiados de él. ¿Listo? Muy bien. Preguntas frente a esa. No está bien. Muy bien. El segundo elemento es lo concerniente a la estructura. Una física es infraestructura y la segunda es estructura. Cuando hablamos de la estructura, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, es, es específicamente de esos elementos que componen la organización. El organigrama, las funciones, todo lo que es la jerarquía dentro de la misma organización. Entonces, cuando hablamos de estructura organizacional, es cómo dentro de mi organización se manejan ese tipo de relaciones, ese tipo de poder. Y si es un tipo de organización la cual es autoritarista, es decir, todo se maneja a partir de lo que diga el jefe y el jefe se inmiscuye en todo y es una persona que finalmente se hacen las cosas sí o sí, que eso lo veremos en la unidad 6 que hablamos de liderazgo. Entonces, digamos que son lugares los cuales las personas van a tener o pueden rendir más o pueden que vivan con temor de estar en esa parte. ¿Listo? Y eso afecta mucho porque si nosotros entramos en organizaciones los cuales son autoritaristas, son personas que no aportan, son personas que simplemente se limitan a hacer lo que le toca hacer, bien o mal, o lo hacen, pero las relaciones o el ambiente que se percibe son ambientes bastante pesados, ¿sí? Y eso también afecta bastante. El tercer elemento o variable es lo concerniente a las relaciones personales, es decir, a la parte social, y es cuando entre una empresa no existe una buena comunicación, digamos que no existen unas buenas relaciones, eso puede llevar a que entre la organización se vivan momentos fuertes, momentos malucos. He conocido empresas en las cuales, digamos que se evidencia, inclusive para las personas que son de fuera, que existe una batalla al interior de la empresa, porque son uno o dos que finalmente terminan enfrentados y llevan a que el amigo del amigo también se enfrente. ¿Listo? Y eso se percibe y eso se vive. De hecho, si uno te entra a mirar en cualquier tipo de organización donde haya número de personas, es muy normal que exista conflictos. Ahora, digamos que es la experticia del líder el que o detiene eso a que realmente no pase a mayores o permite que eso pues, sea peor, que eso es otra estrategia, la famosa divide y reinarás.
y es que finalmente cuando dentro de una organización son varios los que pelean, el que tiene la última palabra y el salvador va a ser el líder, ¿sí? Aunque no es lo más recomendable porque eso puede llevar también a que existan malas comunicaciones dentro de la empresa. Entonces, cuando nosotros evidenciemos dentro de una organización, digamos que esas fallas, es ahí donde tenemos que empezar como ingenieros a trabajarlo, porque si no, eso va a afectar a la cultura de la organización. ¿Listo? Lo mismo pues en lo que hablamos de infraestructura y lo que hablamos pues, de la estructura. ¿Listo? Muy bien. Cuarta es ya motivos personales, es decir, cómo la persona intrapersonalmente o interiormente, dependiendo de su personalidad, puede verse, digamos, desmotivado por lo que está haciendo. Y por eso es demasiado importante dentro de lo que es el, en el área de recursos humanos, tener muy bien definido todo lo concerniente a la, ¿cómo se llama eso? A la caracterización de los puestos. Me explico. Si yo no tengo bien definido cuáles son las funciones o cuál es el perfil que debe tener un puesto de trabajo, finalmente puede ser que la persona que esté a trabajar ahí puede que sea muy buena y va a estar muy bien o va a hacer las cosas muy bien, pero va a estar bastante desmotivado porque no es lo que les guste. Y pongo varios ejemplos. Si yo soy alguien extrovertido, alguien que me encanta estar hablando y no puedo quedarme quieto o no puedo dejar de hablar con unas personas, un puesto de analista en el cual yo debo estar sentado 3, 4 horas en un computador analizando datos, analizando, digamos que informes, voy a ser una persona que voy a estar desmotivada con mi trabajo. O todo lo contrario, soy alguien bastante introvertido, bastante que no me gusta, digamos que ese tipo de relaciones o estar, digamos que hablando y hablando con las personas, todo lo que tenga que estar con servicio al cliente puede estar bastante aburrido. ¿Listo? Y ahí pongo una aclaración, y es muy importante, y es, ojo, que una cosa es desarrollar habilidades y otra es hacer algo que no me gusta durante mucho tiempo. Y voy a poner un ejemplo. En el caso particular mío, a mí no me gustaba, digamos que hablar en público, y sin embargo, vea, soy profesor, me terminó gustando. Hubo un momento en que dentro de las habilidades que yo necesitaba eran las habilidades de ventas y terminé desarrollando dentro de la universidad todo lo concerniente a la extensión, es decir, todo lo concerniente al ofrecimiento y venta pues, de los servicios que tiene la universidad pues, hacia el exterior. Entonces, una cosa es de pronto que no me guste y otra es que yo no sea capaz. Cuando yo no soy capaz, y voy a desarrollar mis habilidades, es ahí donde finalmente uno entra a mirar si sí o si no. ¿Listo? Muy bien. Aquí me hablaron en el chat. Jonathan, ¿esta es la primera diapositiva? No, esta es la misma presentación, esta es la misma presentación que trabajamos el miércoles, sino que ya estamos, digamos que en las últimas. Y esta del tema es la segunda diapositiva. ¿Listo? Muy bien. Y ya la última es lo del comportamiento organizacional. El comportamiento organizacional se refiere a todo, digamos que las actividades que se desarrollan al interior que pueda afectar o no la salud o la motivación de los empleados. Me explico. Si mi empresa es una empresa la cual tiene, digamos que mucha rotación de personal, es decir, las personas finalmente salen y contratan mucho, pero despiden a muchos. Es una empresa en la cual las personas no se van a sentir con ese sentido de pertenencia, porque saben que en cualquier momento lo van a echar. O también hay otras en las cuales, digamos que por crisis, empiezan a despedir personas. Eso genera una sensación de zozobra, una sensación de miedo, que finalmente las personas no van a hacer el aporte necesario, porque lo que necesitan es entrar a un estado de defensa para que no me echen a mí. ¿Listo?
Entonces, cuando hablamos de comportamiento organizacional, es todas aquellas acciones que hace la empresa que puede afectar la motivación de la persona. Y eso influye finalmente a todo lo concerniente, o eso afectará a todo lo concerniente de la cultura organizacional. ¿Listo? Muy importante tener en cuenta, todas estas variables son percibidas por el individuo. Es decir, puede que yo como Marco perciba algo, pero Oscar lo perciba diferente. O puede que sea exactamente lo mismo, pero a él no le afecte tanto y a mí sí. Entonces, a pesar de que eso es individual, esas percepciones, realmente sí afecta es el ámbito completo, porque eso es como una cadena. Y pongo un ejemplo. Oscar lo ponen a hacer algo que no le gusta hacer por 6, 7 meses. Entonces él va a estar aburrido porque su personalidad no lo lleva a hacer eso. ¿Listo? Entonces, si va a estar desmotivado, va a haber varios momentos en que no le va a contestar bien a Murcia, por ejemplo. Entonces va a haber un enfrentamiento entre los dos. Y ese enfrentamiento entre los dos va a llevar a que si no existe un buen liderazgo, una buena, digamos que, estructura dentro de la organización, puede conllevar a que el clima dentro de la empresa sea mal o sea perjudicada. Y si esta se ve perjudicada, finalmente puede llevar a que la empresa cambie toda su cultura. Y cuando una empresa cambia su cultura para mal, es donde finalmente, digamos, que no existe un norte o no existe, digamos, o mejor dicho, se genera un caos al interior que termina con perjudicar a la empresa misma. ¿Listo? Preguntas, comentarios, vivencias que han tenido. A ver, profe, pues yo digo que los ambientes que hoy se generan, o el clima que se genera en muchas empresas, es que no todo el mundo acepta, hoy, pues más que todo la gente joven, no acepta las órdenes. Y ese ambiente hoy en día se ve reflejado en que por eso es que las empresas tengan que muchas veces cambiar de personal. Sí, Listo. Papá, es que ahí entras a tocar otro tema y es, Pero, dale David y luego expongo yo mi tema. ah, pero es que también lo que pasa es que en muchas empresas no se saben dar las órdenes. Por ejemplo, si llega alguien y dar las órdenes, pues acorde como tratando con personas normal, entre personas, uno va a recibir la orden, digámoslo bien, de buena manera y va a ir y la va a cumplir, ¿cierto? Pero si llega el jefe, por ejemplo, a tratarlo a uno como un esclavo, simplemente hacía las patadas, vaya y haga, ahí es donde uno se revela y es lo que pasa en la mayoría de empresas, en muchas. Lo que pasa es que hay dos conceptos que hay que entrar a analizar. El primero, uno es el estilo de liderazgo. Cuando trabajemos la unidad 6, que es dirección, vamos a mirar que el estilo de liderazgo influye también completamente dentro de lo que es el clima organizacional. Eso de liderazgo está inmerso en lo que es el comportamiento, ¿sí? Sin embargo, y ahí es donde le doy la razón de pronto a Oscar, es hoy en día, digamos que las generaciones, y no está mal, sino que son formas diferentes de ver la vida. Hay unas generaciones que vienen, digamos que con un concepto de la vida bastante diferente. Si nosotros entramos a analizar una orden, como lo dice David, un jefe y trata las patadas a una persona, si esa persona es un baby boomer son aquellos que nacieron entre el 1945 y 1965, esa orden finalmente esa persona pues dice, es el jefe, me toca, ¿sí? Si es un X, finalmente él lo acepta, pero termina también afectando a los que tenga al lado. Pero si es un Y, o conocido también como millennials, son personas que finalmente ese tipo de trato no es aceptado y no es tolerado.
y digamos que su forma de ver la vida es, me van a regañar aquí bastante, entonces me voy, ¿sí? Entonces, digamos que son conceptos diferentes y son formas de ver la vida que si bien el estilo de liderazgo no estoy dándole la razón al que trate a las patadas, al jefe que trate a las patadas, que por su puesto o por su, pues tiene un liderazgo funcional más que inspiracional, puede llevar, pues puede tratar mal a las personas. No, a lo que me refiero es que finalmente la manera como se recibe ese trato depende bastante es de la generación en sí. ¿Listo? Bueno, muy bien. En síntesis, entonces, cuando hablamos del clima, eso tiene unas repercusiones bastante en lo que es el comportamiento del individuo. Y ese comportamiento del individuo influye en todo el sistema de la organización. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros como, llámese administradores, jefes, líderes, o ingenieros o consultores, sea cual sea nuestra función al interior de la organización, lo que debemos buscar es cómo finalmente impactar en cada una de estas variables para que finalmente lleve a un clima positivo, un clima sano al interior de la organización. ¿Listo? Ese clima finalmente repercute en la cultura, pero la cultura, dependiendo del tipo de cultura, repercute también en el clima. Y voy a poner el ejemplo. Una de las críticas que se le hace a Google es que las personas que trabajan allá no superan los 35, 38 años de edad. ¿Por qué? Porque finalmente son, digamos que las personas que están entre 35 o superior a 35, el hecho de estar usted en una empresa, que puede vivir en la empresa, que al final su vida social está es en la empresa, digamos que ya tiene otras aspiraciones de vida que son diferentes, familia, hijos, en los cuales eso llevan a que se replanteen y ya la cultura de Google ya para ellos no es, digamos que la mejor. ¿Listo? Entonces, una de las críticas que se le hace a eso es que son, si bien son lugares que las personas o buscan es que la persona esté bien, son empresas que al final se trabaja más porque finalmente las personas se van a sentir más comprometidas y al estar viviendo ahí o poder vivir ahí, pues van a tener la posibilidad de trabajar más tiempo. ¿Listo? Entonces pueden ser jornadas de 16 horas, 15 horas, como hay momentos que pueden ser de menos. No estoy diciendo que siempre sea así. ¿Listo? Muy bien. El mayor riesgo es no correr ningún riesgo.